Como hemos hablado, que una vez finalizada la exposición de la moción no podréis intervenir hasta la finalización del pleno, ¿vale? Vale, gracias. Bien, pues moción para, igual de pie me doy, es mejor, para la acreditación de familias monoparentales y monomarentales de la población de Güeñes. Exposición de motivos. El concepto de familia ha ido diversificándose en los últimos años, recogiendo diferentes modelos que han de tener reconocida y garantizada la protección a la que hace referencia el texto constitucional. Dentro de los diferentes tipos de familia nos encontramos con las familias monomarentales y monoparentales, que han crecido significativamente en los últimos años. De hecho, según la encuesta de condiciones de vida de la población, el tipo de hogar que más se ha incrementado en el último informe son los hogares monoparentales y monomarentales. Los últimos datos publicados por el INE del 2020. Esta tipología de familias se encuentra en muchos de los casos en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. En Euskadi, en el último informe sobre pobreza, se ha identificado que cada vez más las familias monomarentales con una mujer al cuidado de menores se están uniendo al perfil de pobreza vasco. Y es que esta situación se ve agravada por la falta de reconocimiento por parte de las diferentes administraciones de carácter específico que tiene esta tipología de familia. También Save the Children ha advertido de que tener hijos e hijas continúa siendo un factor de riesgo de pobreza en Euskadi, especialmente para las familias monomarentales, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres. De este modo, estas familias se han convertido en los grupos con un riesgo de exclusión social más relevante, ya sea por problemas vinculados con el acceso al empleo, que está estrechamente relacionados con la brecha salarial, la conciliación, ámbito fiscal o por la ausencia de políticas que garanticen el acceso a servicios públicos imprescindibles para responder a las necesidades de este colectivo. En consecuencia, propongo al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. El municipio de Güeñes insta al Gobierno vasco a que establezca el marco normativo que regule el título de familia monoparental en Euskadi, desarrollando de esta manera la creación del título y de medidas específicas de protección que amparen a estas familias con todas las garantías, contando para ello con una definición clara e inequívoca de los conceptos de familia monoparental, hogar monoparental y situación de monoparentalidad. El municipio de Güeñes insta a las Juntas Generales de Vizcaya a que establezca el marco regulatorio en cuanto a las ordenanzas fiscales para que éstas permitan las exenciones y o bonificaciones para las familias monoparentales. El municipio de Güeñes insta a la Corporación Municipal a que desarrolle de manera local el marco normativo marcado por las Juntas Generales de Vizcaya en cuanto a ordenanzas fiscales que permitan las exenciones y o bonificaciones para familias monoparentales. El municipio de Güeñes insta a la Corporación Municipal a que regule el acceso a los servicios municipales públicos y a los servicios de emergencia social para que en estos se dé facilidad de acceso a las familias monoparentales. El municipio de Güeñes insta a la Corporación Municipal a incluir cláusulas de contratación que incorporen a familias monoparentales con condiciones de conciliación adaptada. El municipio de Güeñes insta a la Corporación Municipal a apoyar en el marco estatal el proyecto de la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias. Vale, esta es la petición y un poco pues la defensa es en base a que en el municipio de Güeñes tenemos un total de 202 familias monomarentales, ninguna monoparental, según los últimos datos del INE. Por ello, las demandas de la moción nos parecen de suma importancia. Las familias con un solo progenitor tienen una situación muy especial, diferente al resto de tipologías de familia. Sin embargo, las políticas familiares actuales están diseñadas sobre la base de la familia tradicional, con dos progenitores, lo que acarrea múltiples discriminaciones, principalmente en los ámbitos de la conciliación y el empleo, los sistemas de ayudas públicas y el ámbito fiscal. Estas familias se han convertido en uno de los grupos con un riesgo de exclusión social más relevante. Es fundamental apostar por medidas que las protejan. Desde los ayuntamientos se puede incidir en muchas cuestiones, por ejemplo, facilitando el acceso a las instalaciones deportivas municipales y a la programación de actividad física, puesto que debemos fomentar que todas las familias accedan al deporte en igualdad de condiciones. Especialmente necesario nos parece también regular el acceso a los servicios municipales como haurreskolas, udalecus, colonias abiertas o acceso a ludotecas. En definitiva, pensamos que estas 202 familias monomarentales que tenemos en el municipio merecen nuestra atención y consideración.
más que decir, pasamos a votación. ¿Tienes algo que decir, Javi, o pasamos a votar? Yo me gustaría argumentar mi voto, si es posible. Vale, voy a intentar a ver si la voz me lo permite, pues estoy un poquito mal de la garganta. Bueno, pues como cada vez que viene una moción a este pleno, yo y mis compañeros dedicamos un buen tiempo a mirar lo que se nos propone, porque la decisión que tomemos en este pleno luego va a afectar a la vida de los vecinos y vecinas de este municipio. Yo la verdad es que con esta moción ya le veo problemas desde el comienzo, prácticamente desde la primera línea. Como este pleno es muy probable que después lo vean más vecinos y vecinas desde sus casas, creo que es justo que expliquemos qué es lo que vamos a debatir aquí ahora. Esta moción es un trabajo realizado por una técnica de igualdad, contratada por un partido político que se llama Podemos y que está redactada en conjunto con una asociación que se llama Madres Solteras por Elección Propia. Pero la verdad es que de este texto que se nos presenta hoy, que nos presentan hoy los vecinos en el pleno del municipio de Güeñes, no hay absolutamente nada, ni una sola palabra. Esta moción para mí es una moción con trampa, y digo que es una moción con trampa porque Podemos sabe perfectamente que sin que esto esté respaldado y hecho ley por el Parlamento Vasco y que tenga un marco regulatorio dentro de las Juntas Generales, los ayuntamientos prácticamente no podemos hacer nada de lo que se recoge en el fondo de esta moción. Pero bueno, como yo entiendo que a los grupos municipales que tienen representación en el Parlamento Vasco, donde se está tratando la proposición no de ley, os interesa también que hablemos de este tema para defender vuestra postura, yo voy a centrarme única y exclusivamente en lo que a mí me compete, que es el municipio de Güeñes. Voy con el texto. Empezáis vuestra moción dando una serie de datos sobre las familias monoparentales y monomarentales en Euskadi, pero hay un dato muy importante que vuestra técnica de igualdad no ha querido meter en esta moción, y es que en los últimos años el número de mujeres solteras por decisión propia que han querido ser madres a través de un tratamiento de fertilidad se ha triplicado en Vizcaya, llegando ya a ser el 20% de los tratamientos que se realizan en nuestro territorio. Tratamientos que, por cierto, no son nada económicos. Estamos hablando de tratamientos que oscilan entre 600 y 7.000 euros cada uno. Esto es un dato que vuestra técnica de igualdad se ha olvidado meter en la moción. Además, dice esta moción que Save the Children ha advertido de que tener hijos e hijas continúa siendo un factor de riesgo de pobreza en Euskadi, especialmente para las familias monomarentales, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres. Bueno, Save the Children lo que ha hecho es un informe en el año 2020, que es este, sobre la situación de las familias vascas con hijos e hijas a su cargo. Y yo, viendo esto, me da que pensar que ni la persona que ha redactado esta moción, ni las personas que la presentáis en este pleno os la habéis leído, porque eso simplemente no es cierto. Save the Children, en el año 2020, hizo un informe con datos de 2017 y 2018, en el que diferenciaba, por su situación económica y composición, cinco perfiles distintos de familias en la comunidad autónoma vasca, que son estos. El tema que vosotras tratáis, el de las familias monomarentales, está recogido en el perfil número 3, que es ciertamente el más vulnerable en Euskadi. Pero hay un problema con esto, y es que en este perfil número 3 del informe de Save the Children, además de la situación de las madres solteras en la comunidad autónoma vasca, se incluyen también, y de una forma mucho más amplia, con un 62% frente a un 38% de madres solteras, lo que Save the Children ha venido a llamar familias pequeñas, que son las familias compuestas por 2 personas adultas y un niño o una niña. ¿Qué más dice Save the Children en este perfil número 3 de familias vulnerables? Dice que de ese 38% de familias compuestas por madres solteras, solo el 13% está en situación de pobreza severa, que es un número muy alto, frente a un 13% de 62% de familias pequeñas que componen este perfil. Es decir, el informe de Save the Children al que hacéis referencia en la moción no dice en ninguna de sus páginas que las familias más vulnerables de Euskadi sean las familias monomarentales. Eso no es cierto. Las familias más vulnerables en Euskadi por su composición y el número de ellas son las denominadas familias
pequeñas. Bien, vamos con las peticiones. Voy, por ejemplo, con el número 4. Acceso a los servicios municipales. Bueno, yo no sé si las personas que presentáis esta moción le diríais claramente a los vecinos y vecinas de Güeñes lo que estáis pidiendo aquí en este pleno y en vuestra propuesta no de ley en el Parlamento Vasco. Por ejemplo, vamos a hablar del acceso a las haurrescolas. ¿Qué es lo que propone Podemos? Actualmente en el consorcio de las haurrescolas se dan 4 puntos a las familias monoparentales cuando el progenitor trabaja, pero ¿qué es lo que pasa? Que las parejas cuyos 2 miembros trabajen también reciben esos 4 puntos. Según vosotras, teniendo en cuenta que un progenitor monoparental no puede permitirse no trabajar, debe de tener preferencia al acceso a la haurrescola a la familia monoparental. Bueno, en este tema no se habla del ingreso de la familia, se habla del número y la composición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, porque es un caso real, tengo una pareja de vecinos que ha venido a vivir al barrio, que está tremendamente contenta porque a partir de septiembre va a poder llevar a su bebé a la haurrescola, porque los dos tienen que trabajar, aunque los dos estén cobrando, por ejemplo, el salario mínimo. Y como la haurrescola tiene un número de plazas limitadas, lo que pide Podemos es que en cualquiera de los casos tenga preferencia la familia monoparental sobre la otra familia, sin tener en cuenta las condiciones económicas de dichas familias. Bueno, o por decirlo de otra manera, parece ser que llegados a este punto ya nos importa muy poquito lo que dice el informe de Save the Children, que pone los 2 casos de las 2 familias en el mismo perfil de situación vulnerable. Yo creo que lo que tiene que hacer un partido, por ejemplo, como el vuestro, es pelear porque tengamos plazas suficientes en las haurrescolas para todos los niños y niñas que lo necesiten y no dejar a ninguna fuera. Porque conseguir derechos para unos en detrimento de otros no es conseguir derechos para nadie, es simplemente discriminar. Y voy a ir terminando. Habláis también en este punto de regular el acceso a los servicios sociales de emergencia del municipio. Yo con esto tengo que reconocer que me habéis dejado impresionado. Yo no sé los datos que tenéis vosotros de nuestro municipio, pero me parece un poquito arrogante por parte de un partido que no tiene representación en este ayuntamiento venir a decirnos que las personas que estamos trabajando en él día a día, venir a decirnos que tenemos que mejorar el acceso a los servicios sociales de nuestros vecinos y vecinas del pueblo. Yo llevo 3 años en este ayuntamiento y aquí, que yo sepa, no se deja ninguna familia atrás, pero no por su composición, sino en base a sus necesidades reales. Yo no sé qué datos tiene Podemos sobre Güeñes para decir esto, pero vosotros, por ejemplo, ¿sabéis cuánto destinamos en los presupuestos municipales de 2021 para ayudas de emergencia social a las familias de Güeñes? ¿Vosotros sabéis cuánto destinamos, por ejemplo, en este ayuntamiento al plan ELICA o qué es, por ejemplo, el plan ELICA? ¿Sabéis, por ejemplo, cuánto vamos a destinar dentro de un par de meses para ayudas a la compra de material escolar de nuestras familias, no por su composición, sino por sus necesidades reales? Seguramente no tengáis ni idea. Bueno, voy a usar una frase que me gusta un montón y es que voy a daros un dato. Este ayuntamiento destinó en 2021 130.000 euros de sus presupuestos para ayudas de emergencia social a las familias del municipio. Este ayuntamiento tiene en marcha un plan de ayuda para intentar cubrir las necesidades de compra de productos frescos, carne, pescado e higiene, para que queden cubiertas las familias más necesitadas de nuestro pueblo. En un par de meses más o menos destinaremos entre 8 y 9.000 euros a ayudas del pueblo para la compra de libros y material escolar a principios de curso. Y además este ayuntamiento colabora todos los meses con el Banco de Alimentos de Vizcaya y con la Cruz Roja para que ninguna familia se quede sin cubrir sus necesidades más básicas. No solamente por su composición, sino por sus necesidades. Y voy a terminar mi intervención haciendo 2 recomendaciones a Podemos. La primera es que, por favor, le pidáis a la técnica de igualdad que os ha redactado esta moción que le dé una vuelta, porque los documentos y los datos con los que trabaja no son de todos correctos. Y segundo, es que cuando traigáis una moción, por favor, al Pleno, que sea tan importante que pueda afectar a un gran número de familias, como habéis dicho en el municipio, por lo menos tengáis un poquito de información de lo que ya se está haciendo en este ayuntamiento. Con todo esto tengo que decir que sobre el punto 1 y el punto 2 de vuestra moción yo no puedo decir nada, pero con los otros estoy en contra y mi voto va a ser un no, por supuesto. Es que ricasco.
Antes de dar la palabra a Sigor, yo mismo pediría silencio en las intervenciones de la... Yo el primero, ¿vale? Sigor, por favor. Sí, nada.